El agua es el recurso más abundante, pero el que limita en mayor medida el crecimiento de las plantas. Así, las plantas necesitan para producir 1 gramo de materia seca alrededor de 500 gramos de agua. Entonces ustedes pueden tener una idea de que, por ejemplo, en 1 hora, en un día que no sea muy caluroso, una hoja puede perder entre el 25 y el 50% de su peso fresco por transpiración. Mientras que si el día es muy caluroso y la humedad relativa del ambiente es muy baja, esta hoja puede perder hasta el 100% de su peso fresco por transpiración. La molécula de agua es una molécula compuesta por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Estos átomos tienen cargas parciales. Los átomos de hidrógeno tienen cargas parciales positivas, mientras que el oxígeno tiene una carga parcial negativa. Sin embargo, la molécula en sí es una molécula neutra, es decir, no tiene una carga neta. Y debido a su disposición es una molécula polar. Esto le permite establecer puentes hidrógeno con otras moléculas de agua, ¿sí? Una de las funciones del agua es ser constituyente del citoplasma, que junto con las proteínas le aporta la estructura y el estado de agregación del mismo, no solo al citoplasma, sino también constituye parte de lo que es la vacuola, dentro del núcleo, dentro de los cloroplastos, dentro de las mitocondrias. Todos estos organelos tienen en su interior agua que permite el funcionamiento de las enzimas. Recordemos que el agua es denominado el disolvente universal, es decir, que es capaz de disolver numerosas moléculas, como por ejemplo moléculas iónicas, puede disolver gases, puede disolver moléculas pequeñas. Entonces, en esta imagen podemos observar lo que podría ser el cloruro de sodio. Esta molécula, si fuera el cloruro de sodio, tiene cargas positivas y cargas negativas. Lo que hacen las moléculas de agua es separar a los componentes de estas sales en iones positivos y iones negativos, es decir, en aniones y cationes. Por lo tanto, forman una solución al... Otra de las funciones del agua es, por ejemplo, ser la vía de entrada de los nutrientes minerales. Los nutrientes minerales, así como el agua, ingresan por las raíces a la planta, pero no toda en la extensión de la raíz, sino principalmente en el ápice de las mismas. Esas regiones, junto con los pelos absorbentes, van a ser los lugares por los cuales ingrese el agua y los nutrientes a la planta. De allí se mueven por xilema hacia el resto de la planta. Mientras que el floema, que transporta fotoasimilados, también necesita de agua y es transportado a través del floema. Otra función del agua. Por ejemplo, para el crecimiento, como se puede ver acá, esta planta tiene hojas de mayor tamaño y hojas pequeñas. Cuando una hoja alcanza el 50% o más de su tamaño final, entonces se considera hoja adulta. En este caso, estas serían hojas jóvenes. Para que estas hojas se transformen en hojas adultas, necesitan de numerosas divisiones celulares y alargamiento celular, lo cual requiere grandes cantidades de agua. Lo mismo que pasaría en la extensión y el crecimiento de esta estructura. Sin embargo, cuando hablamos de semillas, cuando una semilla no está germinando, caso contrario a esta imagen, la semilla tiene alrededor de un 15 a un 20% de su peso en agua. En este caso, la semilla para germinar requiere del aporte externo de agua para iniciar el proceso de germinación. También la turgencia de las plantas
está mediada por el agua, por el contenido hídrico de cada una de sus células. Cuando disminuye la cantidad de agua puede llevar a la pérdida de turgencia de las plantas. Y también cuando la pérdida de agua es excesiva puede llevar a lo que es conocido como la marchitez o la senescencia y muerte de las distintas estructuras de la planta. A nivel metabólico, a nivel celular, el agua es necesario para todos los metabolismos que requieren el accionar de enzimas hidrolíticas. A nivel metabólico también es importante el papel del agua en lo que es la fotosíntesis. En este proceso, en el proceso de fotosíntesis, hay una etapa denominada fotólisis del agua que requiere, por supuesto, de este elemento, pero representa menos del 1% del agua que absorbe la planta. Por lo tanto, no es un determinante directo de la fotosíntesis, pero sí un determinante indirecto. Porque, por ejemplo, si nosotros observamos esta imagen, no es lo mismo la cantidad de agua y la tasa fotosintética de una planta que tiene sus folíolos expandidos a la capacidad fotosintética cuando sus folíolos están flácidos. Una pregunta que nos podemos hacer es cómo se desplaza el agua al atravesar las distintas células de la planta. Hay distintos mecanismos que puede utilizar. Uno de ellos es el flujo masal, otro la difusión y un tercero que es la ósmosis. Bueno, la difusión puede ser de distintos tipos. Siempre tenemos que tener en cuenta que las células tienen una barrera semipermeable, que es la membrana plasmática, y esta es altamente hidrófoba. Entonces, las distintas formas en que el agua se puede desplazar, suponiendo que este fuera el exterior celular al interior celular, puede ser mediante una difusión simple, una difusión facilitada, flujo masal o la ósmosis. En el caso de la difusión, las difusiones sean simples o facilitadas se debe a diferencias en la concentración. Esto es lo que impulsa el movimiento del agua. Entonces, ¿cómo puede pasar en una difusión simple el agua por esta región hidrófoba de la membrana? Básicamente tenemos que considerar que las moléculas no están unidas de manera rígida, sino que pueden movilizarse y en esos momentos en que dejan un espacio el agua puede ingresar a la célula. La difusión facilitada principalmente está mediada por unas moléculas particulares que se denominan acuaporinas. Son proteínas que permiten el paso del agua. Esta difusión facilitada, recordemos, está mediada por una diferencia en la concentración de la molécula de agua. El flujo masal está mediado por diferencias en la presión, ¿sí? Y hay un cuarto mecanismo que es la ósmosis, es decir, este paso del agua desde el exterior celular al interior celular está dado por un parámetro que es el potencial hídrico, es decir, la suma de la presión y la concentración. A continuación vamos a ver de qué se trata el potencial hídrico.